¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, edición de día martes 30 de marzo y estamos listos para comenzar nuestro espacio de conversación de cada jornada. Al cierre del día tenemos este espacio para debatir, para conversar, para profundizar en algunos temas de la contingencia y para darle un punto de vista, por supuesto, a los temas que tenemos en nuestra pauta de cada jornada. Bienvenidos a los que se están sumando hasta ahora, el 100.5 acá en Santiago, al 99.1 de Antofagasta, al 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Gracias por acompañarnos a esta hora en esta edición de día martes. Bueno, una semana que ha estado particularmente noticiosa. Hay varios temas que queremos poner sobre la mesa. Ya vamos a estar revisando en detalle, pero primero les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en cada jornada de Reunión de Pauta, cada día martes, nuestros panelistas del día de hoy. Le damos la bienvenida a esta edición a Paulina Astroza, quien nos acompaña ya desde Concepción. Paulina es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y académica de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Paulina. Gracias, Sebastián. Gusto saludarte y al resto de mis colegas aquí, compañeros de programa. Estamos también junto a Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Carlos? Estás con el micrófono apagado, no te escuchábamos. Ahora sí, gracias por la invitación, sí. Sebastián. Y gracias y claro. Saludos también a mis amigos panelistas. Gracias por acompañarnos. Y también está junto a nosotros Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Sebastián, y saludos a todos también. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra conversación del día de hoy con una agenda que, lo sabemos, este 2021 va a estar marcada por un año electoral, un año sumamente político, de discusiones bien importantes, marcado por supuesto por la primera elección por 4 bandas, ¿no? De este 10 y 11 de abril, por ahora habrá que ver qué es lo que ocurre con el proyecto para el aplazamiento precisamente de estas elecciones a comienzos de mayo, cuando elijamos a constituyentes, concejales, gobernadores y alcaldes. Será la primera de varias elecciones. En este año que ha estado marcado precisamente, o va a estar marcado por estos procesos electorales, ha habido también un reconfiguramiento, digamos, de los partidos políticos y de cada una de las coaliciones. Incluso en la forma en la que el gobierno ha estado también llevando adelante su agenda en momentos bien difíciles, desde el 18 de octubre en adelante, marcados por la pandemia y por este escenario. Partamos por analizar lo que ha ocurrido precisamente desde el punto de vista del Ejecutivo, cómo están comportándose precisamente los partidos en el oficialismo y cuánto ha ido cambiando la conducta precisamente de los partidos hoy en relación al contexto en el que nos encontramos. Mauricio. Bueno, evidentemente que los partidos del oficialismo han estado tremendamente presionados y están aún más presionados. La disciplina partidaria ha sido muy poco firme, digamos. Se ha visto en los retiros del 10%, por ejemplo. Y yo creo que en un año electoral prácticamente ningún parlamentario se va a querer exponer a defender políticas que no sean populares. Por lo tanto, el gobierno especialmente va a tener mucha dificultad de plantear cualquier cosa que tenga un costo político para los parlamentarios. Yo creo que es algo bastante evidente. Ahora, en el trasfondo de todo esto, y podríamos verlo después quizás, hay una reconfiguración dentro de los partidos. Hay una pugna dentro de los partidos, muy notoria en la Democracia Cristiana, en Renovación Nacional, también en el Partido Comunista. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario de fondo que va a ser bastante inquieto para los partidos. Sí. Paulina, ¿tú ves niveles más altos de indisciplina partidaria en ese sentido después del 18 de octubre? A ver, yo creo que la indisciplina partidaria se ha dado siempre. Más o menos siempre hemos tenido algunos militantes que o votan en contra de lo que establece el gobierno o el partido al cual pertenecen, o son los discos los que se terminan saliendo, incluso los partidos políticos, y armando sus propios movimientos. Eso no solamente lo vemos aquí, también lo vemos en el exterior, pero es cierto que el escenario está complicado, por un lado, por la baja confianza que tiene la ciudadanía en los partidos políticos, lo que los debilita, los deslegitima ante una ciudadanía que cada vez más es crítica de ellos,
Y por lo tanto, como decía Mauricio, lo que suele ocurrir también en un escenario de esta deslegitimación total, porque si vemos los índices de confianza de la ciudadanía con los partidos políticos bajísima, con el Congreso, con el gobierno, con las instituciones en general, hay una tentación muy grande finalmente por votar justamente por, no necesariamente con lo que dice el partido, sino lo que estiman que es lo que su distrito, su circunscripción quieren. Entonces esto lleva no solamente a partidos de derecha a votar por el 10%, sino que también lleva, por otro lado, a partidos dentro de la misma oposición a votar acusaciones constitucionales, por ejemplo, en contra de lo que habían determinado sus partidos. Entonces, así tú te encuentras como la disciplina partidaria se va perdiendo porque los propios partidos han ido perdiendo esa consistencia ideológica propia de los partidos en el pasado, sus propios proyectos. Y esto hace que haya una mayor indisciplina. Carlos Williamson. Yo creo, siguiendo un poco la línea de Paulina, yo creo que esta indisciplina que en el fondo ha significado de alguna medida deslegitimar el rol de los partidos políticos. Hay que recordar que en una democracia representativa los partidos políticos cumplen una función valiosa, desde el punto de vista de representar, de encauzar las demandas ciudadanas, y por cierto, dentro de un contexto de un ideario político, ¿no es cierto?, que es justamente la ideología que está detrás, digamos, que le permite conformar y agrupar en un partido político a una determinada, ¿no es cierto?, corriente política. Pero eso cumple una función. Lo que está pasando ahora, a mi juicio, es una falta de lealtad. Es aprovechar una especie de oportunismo político por razones electorales, distanciándose de lo que puede ser la visión, en este caso, del oficialismo, porque yo creo que la falta de lealtad ha estado muy marcada, ¿no es cierto?, en parlamentarios del oficialismo que se han ido corriendo o han ido aprovechando el oportunismo y se ha ido perdiendo lo que es tan esencial. Yo recuerdo, alguien decía que Montesquieu decía que lo más importante en una democracia representativa es el compromiso, la conciencia del compromiso. ¿Qué significa? Conciencia del compromiso, comprometerte con cierta idea y no abandonar esa idea y no jugar en forma desleal, ¿no es cierto?, frente a una determinada circunstancia. Yo creo que esto está haciendo que en el fondo los parlamentarios, que en este caso se han ido como, han perdido la capacidad de deliberar, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo que tiene que haber convicciones, pero esas convicciones tienen que estar de alguna forma orientadas en el marco político que da justamente el partido que lo permitió que se eligiera. Entonces yo creo que si hay alguien que no representa esa visión política, que haga el paso al costado. Me parece muy bien, digamos, algunos políticos hayan decidido salirse de un partido político que no representa. Pero lo que está pasando, digamos, con el puñado de parlamentarios del oficialismo, de algunos partidos políticos que han apoyado el tercer retiro, que están apoyando ahora el rollo de la minería, no sé, digamos, de decisiones que yo creo que le hacen muy mal a la política y le provocan el desprestigio que estamos viendo. Ahora, Carlos, ¿qué pasa con el cambio de contexto también? Porque esa indisciplina que uno pudiera detectar obedece solamente a caprichos personales o más bien a lecturas distintas respecto a lo que está ocurriendo en el país, por ejemplo, o en el escenario político. Yo creo que el caso del retiro, digamos, los fondos de pensiones, es el caso más claro, a mi juicio, digamos, de cierta demagogia o populismo. Yo dificulto que los parlamentarios, ¿no es cierto?, que fueron elegidos, que representan a una visión de sociedad, porque ciertamente esa visión de sociedad permite justamente de que la gente pueda ahorrar para la vejez, de acuerdo a un modelo de capitalización. Yo estoy seguro que si uno hubiese hecho una especie de encuesta hace un año atrás o 2 años atrás, a esos parlamentarios que hoy día aprobaron, digamos, o están aprobando el tercer retiro, habrían dicho por ningún motivo, eso sería una brutalidad. ¿Y por qué cambiaron de opinión? Porque claramente cambian de opinión porque hay un gobierno débil, ¿no es cierto? Y ellos están pensando en el electorado y quieren, en el fondo, congraciarse con la gente a través de cambiar sus ideas por razones oportunistas. Y eso es peligroso. Pero lo mismo, Carlos, respecto de tener una nueva constitución. Si lo hubieses planteado hace 2 años atrás, por supuesto que en el oficialismo el 99% hubiese dicho que no, de ninguna manera. Por lo tanto, hace ya rato que venimos en una onda, digamos, de dejar los principios y subirse al barco que creen que va en una cierta dirección. Sin duda. ¿Paulina? Tengo una opinión distinta. Yo creo que finalmente, por un lado, la sociedad ha cambiado. Y esto mismo que la sociedad ha cambiado también significa que los partidos políticos tienen que sufrir naturalmente reajustes dentro de sus militancias. Entonces, esto mismo de la nueva constitución o esto mismo que
algunos no voten ciertos proyectos alineados con lo que determina cada partido. Yo creo que finalmente es algo mucho más profundo, que efectivamente, tal como lo decía al principio Mauricio, al interior de los partidos políticos se habla de esto de las almas. A mí no me gusta hablar mucho de las almas, pero bueno, ya que se ha acuñado eso de las almas, vemos al interior de la UDI 2 almas, vemos al interior de Renovación Nacional, de la DC, del Partido Socialista, no sé si el Partido Radical, no, ahí no lo tengo claro. Es muy chiquitito para que quepan 2 almas. No lo tengo claro, pero por lo menos vemos 2 almas. O sea, la visión de Jacqueline Van Rysselberghe con la de Macaya no es exactamente la misma. La visión de Desbordes y Aleman no es exactamente la misma de lo que es el Estado, de la sociedad, el rol que tienen. Lo mismo pasa dentro de la EC, y la EC ha pasado desde los guatones, los chascones, los colorines, al interior del Partido Socialista pasa lo mismo. Tal vez ahora, y lo que hacía que finalmente estuvieran dentro de coaliciones, primero era el sistema político, que nos obligaba a tener, este sistema binominal, obligaba a tener 2 grandes coaliciones. Y la pelea se daba al interior. Pero cuando tú cambias el sistema, las peleas hoy día se están dando incluso dentro de los partidos políticos. Y eso te lleva a diferenciarte con ideas que no son necesariamente idénticas. Y eso es propio de la evolución también de los partidos. Y eso es propio de la democracia representativa, y son tensiones que se han vivido siempre. Y si lo queremos llevar un poquitito al exterior, porque no hay que solo mirarse el ombligo, hay que mirar afuera, podemos ver cómo en el Reino Unido conservadores votaron en contra de proyectos de Boris Johnson. Ajá. O cómo en el partido republicano votaron en contra de Trump. O sea, esa crisis se ve afuera también. Se ve también afuera. Uh-huh. Este fenómeno se ve afuera. Uno lo puede ver la perspectiva, sí. Ahora, y se salen de algunos partidos políticos y forman otro. Sí, pero Paulina, sí, yo entiendo perfectamente bien. Evidentemente, frente a situaciones particulares, uno puede tener una visión distinta, deliberar, ¿no es cierto? Hay convicciones, pero hay ciertos límites. O sea, la pregunta que yo hago, y tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo respecto a esta dispersión del poder a través de partidos políticos que son pequeñitas, minúsculos, ¿no es cierto? Y esta dispersión que se ha producido con el término del sistema binominal. La pregunta, digamos, es ¿cuáles son los límites? O sea, ¿por qué existe un partido político? ¿Por qué hay una agrupación de personas que se unen, ¿no es cierto?, bajo una cierta visión política? Porque en el fondo es un ideario político que está hecha. Tiene que haber límites, porque si no hay límites, entonces, digamos, ¿para qué existen los partidos políticos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, uno de los partidos que ha cambiado más, pero que uno lo nota menos, digamos, públicamente hacia afuera, es el Partido Comunista. Tenemos que entender que la línea imperante actualmente, que es la línea de Jadwe, con la generación joven, tiene muy poco que ver con la generación antigua, la que todavía representa Teillier, que es aquella generación que dio origen a la nueva mayoría, por ejemplo. Uh-huh. Hoy día Jadwe y los jóvenes dicen no queremos tener nada que ver con lo que era la concertación, ya sea con nombre de nueva mayoría o como sea, sino que ellos defienden un proyecto mucho más radical. Un proyecto que no habíamos tenido hace mucho tiempo en Chile. El Partido Comunista antiguo, digamos, el que Teillier representa, seguramente recuerda todavía lo que pasó en la Unidad Popular, y cómo fue fatal la radicalización de socialistas, miristas, etc. Y ahora esa generación ha perdido el control del Partido Comunista y aparece esta fracción tremendamente radical de Jadwe, con Camila Vallejo, etc. Por lo tanto, Mauricio, hay conflictos en todos los partidos. Sí, y eso, ¿tú crees que eso de alguna forma es un reflejo importante de lo que está ocurriendo en Chile, lo que está pasando ahí en el Partido Comunista? ¿Y por qué sería tan relevante? Bueno, es muy relevante porque sí, sin duda que tiene que ver con todo lo que es el estallido social, etcétera. Esto uh-huh. refleja eso. Pero es un cambio de posición estratégica del Partido Comunista que lleva a que la izquierda se divida de una manera que va a ser muy difícil de reconciliar. Tú ves cómo no se ha podido plantear unas primarias conjuntas, cómo hay constantes conflictos. Y esos conflictos, más allá de las personalidades, son conflictos de 2 proyectos políticos. Uno que es más moderado, conciliador, que es el proyecto que representan todavía los partidos de la ex concertación, y después este proyecto radical que es de cambio de sistema y que es prácticamente de promover el extraparlamentarismo, o sea, la movilización callejera contra las instituciones parlamentarias. Es un proyecto muy nuevo, muy interesante, pero muy riesgoso también. Uh-huh. La falta de lealtad.
Carlos, adelante. No, perdón, a propósito de lo que decía, estaba pensando, la falta de lealtad se da mucho en la centro derecha. Especialmente cuando hay un gobierno de centro derecha. O sea, este distanciamiento del gobierno Sebastián Piñera, digamos, que es un gobierno que evidentemente ha ido perdiendo popularidad y está débil, ¿ya? No se vio nunca, por ejemplo, los gobiernos de concertación. Siempre había un apoyo, nunca habían cambios radicales, habían diferencias, divergencias, entonces esta falta de lealtad se ha dado muy fuertemente en la centro derecha, lo cual revela algo. Aunque Adolfo Saldívar, eso sí, la puso difícil en su momento, dentro de la democracia cristiana. Pero lo corrieron. Pues. Sí, terminó fuera. Paulina. Sí, yo insisto, yo creo que son fenómenos que están ocurriendo hoy día, no solo en Chile, que son cambios que se van produciendo, producto justamente de distintos factores, que es la sociedad también la que va cambiando. Paulina, y los partidos se tienen que repensar, porque si siguen con la misma lógica de cuando se crearon, de los años 90, seguir en la lógica del 2000, y hoy día estamos viviendo un contexto distinto, sin ese recambio, sin esa reflexión interna, porque justamente Carlos tiene toda la razón. Los partidos políticos son muy importantes en la democracia representativa, muy importantes. Son el vehículo, son la mediación entre la sociedad civil y el poder. Pero para eso, los partidos políticos tienen que tener súper claro cuál es su ideología, cuál es la doctrina que está detrás, cuál es el fin último y a quiénes quieren ellos, en definitiva, representar. Y yo me pregunto muchas veces a quiénes quieren representar, porque a veces la ciudadanía dice, bueno, votar por uno u otro da lo mismo, porque me están diciendo y me están proponiendo lo mismo. Entonces, esa necesidad de autorreflexión, autocrítica a los partidos políticos y un cierto sinceramiento respecto de cuál es su proyecto, y aquellos que no concuerdan con ese proyecto, bueno, sencillamente digan, no voy más aquí. ¿Eso tiene que ver, Paulina, con una falta de flexibilidad de los partidos? Porque el fin de semana, por ejemplo, a mí me gustó mucho la entrevista de Carolina Tobá en el diario La Tercera. Hacía un diagnóstico bien crudo de lo que había ocurrido en la centroizquierda, y en parte decía que lo que había limitado la capacidad de proyectarse desde la nueva mayoría, en parte tenía que ver con esta aversión al riesgo, decía, a lo raro, a lo radical, que tuvo un efecto que está en el centro de todo este problema, que es que la cancha de lo razonable se achicó cada vez más. Y claro, ahí empiezas digamos, por fuerza centrífuga, empiezan a salir otras fuerzas que se salen de los partidos políticos y generan esta dispersión. ¿Les parece, les hace sentido ese diagnóstico en términos de cómo los partidos políticos son capaces de acoger nuevos movimientos, nuevas causas o flexibilizar sus puntos de vista? Bueno, yo creo que Paulina tiene razón cuando plantea que aquí hay una evolución social que ha dejado a los partidos atrás prácticamente. Son partidos creados en otras circunstancias que fueron muy productivos, digamos, durante toda la transición y durante prácticamente más de 20 años, pero que hoy día prácticamente no encuentran un mensaje que el electorado siga. La crisis es total, digamos, la falta de representatividad es fundamental hoy día. Por lo tanto, estamos en un periodo que no solamente es de repensamiento entre los partidos, sino que es un paso histórico de un consenso que duró bastante tiempo a una fase de falta de consenso, de conflicto en la sociedad chilena. Eso lo hemos visto en la historia chilena, no ha terminado muy bien cuando se ha planteado, pero estamos en una fase de ese tipo donde los partidos tienen, ojalá que lo puedan lograr, que repensarse y pensar cómo van a poder constituir una especie de nuevo consenso para que Chile pueda avanzar de una manera un poco más, armónica que lo que tenemos hoy día. Pero a mí me preocupa el comentario que hacía, no leí la entrevista que no había toda, pero me parece que tiene toda razón. En Chile se ha ido achicando, digamos, el espacio de lo razonable, de lo razonado, del uso de la razón, de lo racional. Y yo creo que eso es peligroso. Es peligroso porque en el fondo empiezan a aparecer estos movimientos, digamos, que no razonan, que en el fondo reaccionan frente a las pulsiones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, ¿no es cierto?, las demandas por aquí, por allá, ¿no es cierto? Y es el paso inicial para ¿qué? Para el populismo y la demagogia. Si en el fondo es el camino finalmente que uno termina recorriendo. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con los partidos políticos. Yo creo que, yo insisto, esos partidos políticos son necesarios. Pero hablemos de partidos políticos, no los que tenemos hoy día. Yo creo que hoy día la pérdida de credibilidad de los políticos de alguna forma tiene que ver con esa incapacidad que tienen para encauzar lo que decía yo, demanda ciudadana, en forma razonable, con lo que se puede hacer. Hay cosas que no se pueden hacer aquí y ahora, como están pidiendo muchos políticos, que están actuando, digamos, en el filo, ¿no es cierto?, lo que es la demagogia. Paulina, ¿y tú ves síntomas de que efectivamente pueda surgir populismos acá en Chile?
Tú has estudiado el tema, lo conoces bien. Mira, yo he conversado este tema mucho con Cristóbal Rovira, hace poco lo conversé con Juan Pablo Luna, y yo estoy de acuerdo con lo que ellos plantean, que es que el riesgo en Chile de un populismo, tal como se ha visto en otros países, es más bien bajo. Lo que sí puede, o sea, populismo en el sentido académico del término, no en el sentido de demagogia, porque demagogia, la verdad es que siempre ha habido demagogia, en todas las campañas políticas ha habido demagogia, que en el fondo todos saben que prometen más de lo que van a cumplir, eso es parte del juego político. Estoy hablando de populismo en el sentido técnico, con esa visión que lo habíamos comentado antes, de una élite corrupta con un pueblo virtuoso, y esta persona que tiende a representar esa voluntad general, que nadie se la ha dado, que se la autoarrogan, y que finalmente te ponen en esta disyuntiva, y que les gusta mucho la democracia directa, el referéndum, y que lo que van es son justamente contra partidos políticos, contra medios tradicionales, contra muchas cosas. Ese tipo de populismo creo que no es un riesgo real hoy día en Chile. Por lo menos en el corto plazo, no lo sé en el largo plazo. La verdad que futurología no es lo mío, pero no lo veo en el largo plazo. Ahora, Paulina, una de las características del surgimiento del populismo es justamente la crisis de representación política. O sea, cuando el pueblo o la gente no se reconoce en los partidos existentes, esa, digamos, es la condición fundamental para que surja el populismo. O sea que en Chile hay ciertas condiciones objetivas, diría yo, pero claro, falta que se produzca la oferta populista, falta que surjan esos líderes, pero yo creo que el espacio está lamentablemente dado por esta falta de representatividad tan grande que tenemos hoy día. La verdad es que el populismo, uno de los factores que influye es lo que tú dices, que es justamente el descrédito por los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales. Qué sé yo, el Partido Conservador Socialdemócrata en Europa, el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, y aquí, digamos, los partidos de centro-derecha, centro-izquierda, también ese descrédito. Pero además hay otros factores, no es el único factor, porque hay varios países en los cuales también existe eso y no surge el populismo. Por lo tanto, no es el único factor por el cual va a surgir el populismo, y yo creo que justamente no se dan otros factores por los cuales en Chile vaya a pasar. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero no única, exacto. Sí, no, yo estaba pensando un poco, digamos, tal vez Paulina puede ilustrarlo mejor, te diga. Yo creo que en los últimos 30 años, o sea, del año 90 para adelante en Chile, no ha habido populismo. O sea, no ha habido populismo en lo que se entiende por populismo. Porque yo creo que ha habido cierta racionalidad, los gobiernos han sido realmente racionales. Yo soy muy partidario del presidencialismo, no me gusta los sistemas parlamentarios, porque por lo menos en Chile ha funcionado, los últimos 30 o 35 años funcionó bien. La pregunta que yo me hacía, ¿y por qué razón no ha ocurrido así? Yo creo que en alguna medida, a lo mejor ustedes estarán de desacuerdo, y en alguna medida es porque nosotros teníamos una institucionalidad, de alguna forma, al alero de una constitución que ponía frenos. Porque parte del problema del populismo tiene que ver, digamos, con un Estado que gasta más de lo que puede, ¿no es cierto?, financiar, y se produce, ¿no es cierto?, la hiperinflación, hay toda una teoría económica al respecto. Entonces, yo creo que en alguna medida es importante la constitución, para tener ciertos apetitos, por lo menos. A ver, esa visión del populismo como sinónimo de irresponsabilidad fiscal es la típica visión del populismo que se da más desde el punto de vista de la economía y que se dio en el populismo latinoamericano de los años 60. Lo que nosotros hablamos ahora de populismo no es en el mismo sentido, no es lo mismo. Y por lo tanto, eso que se planteó en algún momento en el populismo latinoamericano no es el mismo fenómeno del cual hablamos ahora de populismo. Y en ese sentido, yo creo que justamente lo que ha ocurrido en Chile es que nosotros como que nos engolosinamos con esta idea de la estabilidad de la Constitución, de las instituciones, y que teníamos las mejores cifras del barrio en términos macro. El problema es que en términos micro estábamos teniendo y estábamos generando un problema muy grande de desigualdad y de desigualdad en distintos ámbitos, sobre todo de trato, que lo estamos viendo ahora. Y la pandemia está poniendo en reflejo esa sociedad que existe. Sí. Y sumado
a que los partidos políticos, en general, porque esto es general, además se acostumbraran a la generación al control del poder y a no soltarlo, y asirse del poder y no compartirlo con la ciudadanía, evidentemente, y a eso le sumamos el financiamiento ilegal, la corrupción y todo el resto, ya ese es caldo de cultivo, pero no para populismo, es para esa rabia que la hemos visto no solo en Chile, sino también en otros países, pero no necesariamente va a generar un populismo. En particular, estamos en reunión de pauta junto a Paulina Astroza, Carlos Williamson y Mauricio Rojas. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar de un asunto internacional y es bueno ir dándole espacio también a esta perspectiva global en esta edición de Reunión de Pauta. Lo habíamos hecho, por supuesto, con notas específicas, con algunos temas muy puntuales que nos han sugerido nuestros panelistas en nuestra sección de la noticia colada. Pero hoy día queremos detenernos a analizar en particular lo que ha ocurrido con Joe Biden. Lleva poco más de 2 meses, casi 3 meses como presidente de Estados Unidos. Ha empujado ya varias medidas económicas, pero lo interesante también ha estado en la forma en la que ha planteado las relaciones internacionales y cómo Estados Unidos empieza a generar nuevos vínculos distintos respecto a los que había tendido Donald Trump, en particular con Rusia o en su mirada sobre China. Ahí hay algunas luces que vale la pena detenerse a analizar. Mauricio, ¿qué tipo de liderazgo crees tú que está ejerciendo? ¿De qué manera ha construido su liderazgo Joe Biden en estos primeros meses? Bueno, hay un cambio muy notable respecto de Donald Trump. Primero está reposicionando a Estados Unidos, reganando sus viejos aliados tradicionales, que son los países de Europa Occidental, las democracias avanzadas, en términos militares, la NATO, por ejemplo, que Trump tenía completamente abandonada. Ahora, junto con eso, ha recuperado el viejo enemigo de siempre, que es Rusia o antes la Unión Soviética, con lo que desplaza el foco que Trump había puesto en China hacia Rusia, y lógicamente que Biden, para poder digamos, tener a Rusia como su enemigo favorito, va a tener que replantear la alianza con China, porque China es la otra potencia que puede presionar a Rusia, por lo tanto hay cambios muy importantes. Ahora, yo creo que esto es complejo, pero es positivo en general, también con el Acuerdo de París, otras cosas, pero lo que es muy complicado en todo esto es la crisis migratoria que se ha generado en la frontera sur de Estados Unidos por el efecto llamada que implicó la campaña de Donald Trump, perdón, de Biden, y también algunas declaraciones como que van a recibir, por ejemplo, todos los niños no acompañados que vengan. En febrero se produjo una verdadera explosión de migración ilegal, llegaron 10.000 niños no acompañados, un total de unos 100.000 inmigrantes ilegales, de los que han sido detenidos, no sabemos cuántos llegaron realmente, pero los detenidos tienen esta magnitud. Y eso creo que va a influir mucho en la relación con México, con América Central y potencialmente con América del Sur también. Paulina Astroza. Yo la verdad es que no veo cambios tan radicales en algunos temas de lo que es Trump con Biden. Y a lo mejor les va a sorprender esta afirmación. Ha cambiado el tono, pero el fondo sigue. ¿En qué sentido? En el sentido que Obama fue el primero que vio en China, en este ascenso de China y en la influencia de China, un adversario. Y uno de los ejemplos es justamente el TPP, el Tratado del Transpacífico, este acuerdo de 12 países, fue justamente Obama quien lo llevó adelante porque dijo, bueno, en toda la zona del Asia-Pacífico, con este tratado vamos a detener la influencia china. Bueno, lo primero que hace Donald Trump es retirar esta firma y por supuesto le dejó cierto espacio también a China. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora Biden es retomar la idea que su adversario es China. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera distinta a lo que lo estaba haciendo Trump, que la manera de Trump era brutal, o sea, era confrontacional. Confrontacional y con el lenguaje que utilizaba, etc. Pero, por ejemplo, los aranceles impuestos por Trump los mantuvo Biden. Y hace un par de días, tuvieron una reunión las delegaciones tanto de Estados Unidos como de China en Alaska, y fue tremendamente duro el diálogo entre ambas delegaciones. Y además, hoy día Biden estableció sanciones en coordinación con la Unión Europea, además,
contra funcionarios chinos, por el caso de los uigures. Entonces, lo que está haciendo es que esta rivalidad entre Estados Unidos y China va a continuar. Y va a continuar no en el ámbito económico comercial necesariamente, porque como dice un autor que se llama Joseph Nye, lo que hay aquí es una rivalidad cooperativa, porque justamente a diferencia de la Guerra Fría, la relación entre China y los Estados Unidos no es la misma entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Depende mucho económicamente. ¿En qué sentido sería? Sería tecnológica. La guerra de fondo es tecnológica. La guerra de fondo es el manejo de datos, es el 5G, es la inteligencia artificial. Los chinos están invirtiendo hoy día el 7% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Los chinos están pensando en 50 años. Y por lo tanto, esa es la verdad, es el verdadero enfrentamiento que va a haber entre Estados Unidos y China. Y por otro lado, en el caso de Rusia sí hay un cambio, porque evidentemente está esa relación bastante rara entre Putin y Donald Trump, y hoy día Biden ha establecido sanciones también en contra de Rusia, nuevamente sanciones en contra de Rusia, y esta vez por el caso Navalny, y también en coordinación con la Unión Europea. Bueno, de vuelta, ¿qué es lo que recibieron de los chinos? Que los chinos establecieron sanciones en contra de Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente contra empresas de estos países. Bueno, por lo tanto, esta relación tensa va a continuar con Biden. Y sí, Carlos, es cierto que se está acercando, tratando de acercar, y veremos qué tanto va a lograr recobrar la amistad y la confianza de los países de Europa Occidental, porque quedó muy dañada la confianza de los países de Europa Occidental con los Estados Unidos. Ya no les creen como antes, y esto sobre todo se va a reflejar en la OTAN. Carlos. Primero, yo creo que hay un cambio radical. En política interna, desde luego hay que decir que Biden de alguna forma ha retomado un estilo de liderazgo parecido al de Obama, ¿cierto? Y yo diría incluso más, ha recuperado para los Estados Unidos la dignidad del cargo de ser presidente. Yo creo que se había perdido con Trump. Eso es importante decirlo porque no deja de ser importante el caso de una potencia tan importante como Estados Unidos. Además de lo que decía en la inmigración, Mauricio, las cifras son extraordinariamente preocupantes. Yo estaba revisándolo. Por ejemplo, Biden aseguró de que todos los que habían entrado en forma ilegal, hoy día, que están en Estados Unidos, se les iba a entregar, digamos, la legalidad, se iban a entrar a la legalidad, por lo cual son miles de personas, en vez de deportarlos, mantenerlos adentro, y se comprometió, digamos, a recibir toda la gente que llegaba. Y son verdaderas hordas hasta ahora, y por tanto yo creo que el tema se le ha ido de las manos. Ahora, interesante sí también considerar de que Biden ha tomado una serie de medidas económicas bastante duras desde el punto de vista, digamos, del impacto que puede tener. Además de este plan de rescate, que ha sido bastante generoso, en ese sentido se mantuvo con Trump, digamos que el año pasado, este año, se están gastando algo así como 2 trillones son miles de millones de dólares para justamente permitir resolver el problema del desempleo, por un lado, pero además está tomando algunas medidas económicas importantes que hay que consignar. Por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos subió, proyecto de ley, para subirlo en 20%, se aumentó el subsidio de salud, se dio gratuidad a la educación superior parte, una de las medidas que había anunciado Biden, que después tuvo que echar pie atrás, ¿no es cierto?, había hablado de condonar toda la deuda de los deudores de crédito universitario, que son miles de millones de dólares. Y después yo tuve que decir, digamos, no, en realidad no va a ser tanto, sino solamente una parte. Va a aumentar la tasa de impuestos corporativos, va a aumentar los impuestos a las personas. Así que ha tomado una serie de medidas económicas importantes en un país que, hay que decirlo, en el último año aumentó la deuda externa de Estados Unidos de un 80% que estaba sobre el PIB a un 100% del PIB. O sea, es un país que está endeudándose de forma bastante agresiva. En materia interna, yo creo que está cambiando radicalmente lo que había sido el enfoque de Trump, digamos, de bajar impuestos, ahora sube los impuestos, en fin. Y el punto de vista ahora a mí me ha sorprendido el rigor, la fuerza y la severidad con que está tratando Biden como se mencionaba acá, a Rusia, digamos, trató de asesinar a Putin, pero más con China. Yo estoy de acuerdo con Paulina, el tema finalmente es China. Si China es, entre comillas, es la gran amenaza, con un país que está creciendo a un 6-7%, cuando acá es menos 6%, China, ¿no es cierto?, cuando todo el mundo estaba con crecimiento negativo, China seguía creciendo. Esa es la gran amenaza, y yo creo que en ese sentido Biden ha tenido una actitud bastante más dura, más fuerte y más consistente, más coherente que la que tuvo Trump.
pero también ha tenido un discurso menos belicoso, menos belicosa en Irán, menos belicoso también con respecto a Arabia Saudita, esto de seguir financiando, ¿no es cierto?, lo que es la pugna, ¿no es cierto?, el conflicto con Yemen, alguna medida, digamos, recomponer un poco las relaciones con los países aliados, ¿te fijas? Yo veo en ese sentido una política externa bastante clara, consistente y positiva para el mundo libre. Ahora una nota ahí, pelear simultáneamente con Rusia y China es una muy mala idea estratégica. Si tú llamas asesino a Putin y te acercas a Europa promoviendo el conflicto histórico tradicional con Rusia, finalmente vas a tener que tener una política de distensión con China. No solamente en el discurso, sino que también tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, la gran disputa estratégica de largo plazo es entre China y Estados Unidos, y después vendrá India también, son los factores importantes. Pero una cosa más quería yo plantear, algo que ha sorprendido mucho es la ausencia de Biden de la presencia pública. Por ejemplo, tardó casi 2 meses en encontrar a la prensa, cosa que más que cualquier otro presidente de Estados Unidos, lo cual puede indicar que su capacidad física y su capacidad, digamos, de enfrentar este tipo de cosas es relativamente limitada, lo cual traería un problema bastante grande, digamos, en el mediano plazo, si tenemos un presidente que no tiene la fuerza como para ser un líder. Era un riesgo, ¿no?, por su edad. Para cerrar, Pauli. Sí, quería señalar que mañana está anunciado un segundo paquete de medidas por parte del presidente Biden, en el cual sería mucho mayor que el que ya se anunció. Claro, y se habla de 4 billones, de 3, pero lo más probable es que incluso pueda llegar a 4 billones de dólares, en los cuales van, por un lado, justamente pensando en todo lo que es infraestructura, invertir en infraestructura, y en segundo lugar, en todo lo que significa protección social, y justamente mantener pensión básica, una serie de medidas, y esto además, como lo que decía Carlos, con un aumento de los impuestos para aquellos ciudadanos que ganen más de $400,000 al año, y un aumento a las empresas. Y eso claramente es un cambio respecto a lo que venía, y lo más probable es que lo pudiera pasar por el Congreso. Y lo que quiere hacer es hacerlo luego, porque sabe que los presidentes de Estados Unidos normalmente al medio mandato, es decir, en 2 años, los castigan normalmente los electores, entonces quiere hacerlo antes del medio mandato. Y por eso lo antes posible pasar esto, y en la idea un poco de sus grandes inspiradores, como son, por un lado, Roosevelt con el New Deal, o con Lyndon Johnson, cuando hablaba de esta gran sociedad. Y solo, si me permiten un poco lo que hablaba Mauricio respecto a esto de China y Rusia, Brzezinski hablaba que el gran riesgo de Estados Unidos era que Rusia y China se unieran en contra de Estados Unidos. Exactamente, entonces el plantearse, enfrentándose a ambos, es un riesgo. Sí, de todas maneras. Jugando sus cartas Joe Biden en el inicio, cuando además las encuestas por ahora parecieran darle también algo de favor, de crédito, ¿no? Desde Biden el punto de vista de la aprobación de la ciudadanía. A propósito de la edad que decía Mauricio. Carlos, por favor, 10 segundos. Ya, vamos. Vale, vamos a la pausa. Paulina Astroza, Carlos Williamson y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta con nuestros panelistas también, Paulina Astroza, Carlos Williamson y Mauricio Rojas, para nuestras noticias coladas, o más bien sus noticias coladas, porque nuestros panelistas escogen los temas que estuvieron bajo el radar de los medios quizás durante estos últimos días. Partamos con tu selección para el día de hoy, Paulina. Después de una entrevista con el Sunday Mirror, la vida extramatrimonial del primer ministro británico Boris Johnson con Jennifer Arcuri salió a la luz, y con lujo de detalles. Esto debería ser un festín para la prensa amarilla en Inglaterra, ¿o no? ¿Qué nos cuentas, Paulina, de esta noticia? Debería ser no solo para la prensa amarilla, sino también para la prensa política, porque este es un escándalo que la verdad es que no es nuevo. Ya se sabía hace años atrás, habían rumores, e incluso hubo una investigación en su momento cuando Boris Johnson era alcalde de Londres. Y se hizo esta investigación porque esta modelo primero y empresaria estadounidense después tuvo acceso, o sea, se le adjudicaron fondos públicos de Londres, es decir, dinero británico, y además
participó en misiones, una a Nueva York y otra a Dubái, creo que era, con la alcaldía, digamos una misión de la alcaldía de Londres, es decir, con Boris Johnson, y por lo tanto ahí había conflicto de interés porque ellos ya tenían una relación y que era un rumor. Y se hizo esta investigación y yo no tenía idea, porque ahora buscando información, que en el Reino Unido desde 1994 existen los principios de Nolan, que son 7 y que son normas de conducta de ética y conducta para todos los funcionarios públicos en el Reino Unido. Yeah. Estos 7 principios son desinterés, integridad, objetividad, rendición de cuentas, honestidad y liderazgo. Y resulta que en esa investigación que se le hizo en ese momento a Johnson, bueno, él no reconoció esta relación, se dijo que no era una violación a la ley, porque digamos que ponerle el gorro a la señora no es una violación a la ley, y él, además él lo había hecho muchas veces, porque mujeriego se conocía ya desde antes, pero el tema, por lo tanto, puede ser una condena moral, ética, de otro tipo. El tema está en que ahora, como ella reconoce que durante ese tiempo tuvieron 4 años de relación, efectivamente él debió haber cumplido con estos principios de Nolan y haber dicho que tenía esta relación porque se le dieron fondos a ella, fondos públicos, y además participó en misiones comerciales del cual ella se benefició. Por lo tanto, no es solo la prensa, yo no lo traje por la prensa amarilla. No, yo lo traje por la copucha. En el Reino Unido lo traje por lo político. Eso es discutible. Yo lo encontraba mucho más sabroso por el lado de la prensa amarilla, pero está muy interesante en todo caso ese código. Oye, Pauli, pero para concluir entonces, ¿esto le podría acarrear algún tipo de sanción eventualmente a Boris Johnson, algún castigo político, digamos? Mira, existe una comisión, que es un órgano que existe desde el año 94, que asesora al primer ministro, que puede dar sugerencias, recomendaciones, pero no sanciona propiamente tal, y lo que podría haber una sanción política, lo cual dudo, porque hoy día se está manejando bien recién la pandemia, ayer no hubo ningún muerto en el Reino Unido, sí. Se está controlando, por lo tanto entonces la gente hoy día está muy esperanzada, por lo tanto esto va a ser un affair más de Boris Johnson y difícilmente vaya a tener un efecto político como podría haberlo tenido si no estuvieran en tiempos de pandemia y no hubieran tantos muertos y el desastre económico que tiene el Reino Unido hoy día. Buena noticia colada la de Paulina Stroza el día de hoy. Carlos, tú nos propones hablar a partir de una columna de opinión que publicó el diario El Mercurio de Andrés Oppenheimer. Plantea que es absurda y ridícula la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condena los esfuerzos internacionales para presionar a las dictaduras como Cuba o Venezuela. Cuéntanos un poco más de esto, Carlos. Ahora, a mí me llamó la atención porque encuentro es una verdadera paradoja esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando por un lado, ¿no es cierto?, la alta comisionada de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, la expresidenta Bachelet, que hace un estudio, análisis, visita, ¿no es cierto?, denuncia al gobierno Maduro de vulnerar seriamente derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales. Y al mismo tiempo, paralelamente, el Consejo aprueba esta resolución que condena los esfuerzos internacionales para presionar a Venezuela y Cuba. O sea, hay una contradicción flagrante y no se entiende mucho, incluso con algunas expresiones como que son medidas coercitivas, que afectan los derechos soberanos, y los derechos soberanos del pueblo venezolano que está siendo llevado en algunos casos al extremo, que tienen que irse de Venezuela. Esos derechos soberanos no son parte de los derechos humanos. Entonces, esta contradicción entre, por un lado, un informe de una comisionada importante y luego, ¿no es cierto?, la decisión del Consejo llama la atención. Es casi como para terminar diciendo, nadie entiende. Explica cuál es el rol de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, con esta contradicción tan evidente. Ahora, el problema, Carlos, es que las Naciones Unidas es un foro conjunto de dictaduras, democracia, regímenes aberrantes y regímenes civilizados, y eso es lo que es Naciones Unidas, siempre lo ha sido. Por ejemplo, esta resolución que tú comentas se basó en el informe de una persona, de una investigadora de Bielorrusia, que tiene la peor dictadura europea, la dictadura del señor Alexander Lukashenko. Es un escándalo, representa al dictador peor que hay en Europa, por lo tanto sus conclusiones no podían ser distintas, pero eso es las Naciones Unidas, una reunión de los regímenes más perversos
con algunos que son bastante civilizados. Paulina, ¿quieres agregar algo? Las Naciones Unidas es una organización internacional que justamente es creada después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal es la paz y seguridad internacional, y dentro de su estructura tiene el principio de la igualdad jurídica de los estados. Por lo tanto, todos los estados que cumplan con el carácter de ser estados, porque nos exige ser estados democráticos, son parte de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, por lo tanto, son lo que los estados quieren que sea. Y en ese sentido, las Naciones Unidas no es solamente el Consejo de Seguridad, no es solamente el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas es un tremendo aparato en el cual justamente tiene una serie de agencias y de acciones que llegan a lugares donde los estados no van. Y en ese sentido, las Naciones Unidas hay que ser bastante justos para poder analizarlo en su integridad, porque si no existieran, en muchos lugares sencillamente no llegaría ayuda estatal de nadie, y lo hace Naciones Unidas. Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Alto Comisariado de las Naciones Unidas justamente para los desplazados, por poner algunos ejemplos, y muchos programas de las Naciones Unidas, desde el medio ambiente hasta la UNESCO y otros, que justamente realizan una labor. Y en el tema de derechos humanos pasa esto, ¿por qué? Porque son dos órganos distintos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con el Consejo. Y en el Consejo tienen derecho a participar todos los estados en algún momento. Y pasa lo que dice Mauricio, que de repente justamente pertenecen al Consejo de Derechos Humanos estados que violan flagrantemente los derechos humanos. Entonces ahí se forma la dicotomía. Sí, por tiempo no podemos seguir profundizando mucho más en el tema, pero es interesante en todo caso analizar el rol que está jugando la ONU precisamente, y cómo se van generando también ciertas cadenas o juegos de poder dentro de la misma organización en todo caso. Vamos por último a la noticia colada de Mauricio, antes que se nos vaya el tiempo, Mauricio, para comentar esta nota. El diario El País recopiló las 6 invenciones del presidente Nicolás Maduro sobre el COVID-19. Cuéntanos cuáles encontró Nicolás Maduro. Bueno, mira, yo pensé en Macondo en todo esto, porque lamentablemente partes de la política latinoamericana, no solamente en Venezuela, también tenemos alcaldes en Chile que se la dan de curanderos mágicos, está llegando a estos niveles. Mira, las propuestas que hizo, desde mezclar hierbas, ponerse distintas inyecciones, inventó científicos venezolanos que habían curado el cáncer y el COVID, etcétera, es realmente impresionante. Ahora, lo más grave es que esto se da en una situación donde el dominio dictatorial de los medios de comunicación es cada vez más aplastante en Venezuela. Ese mismo artículo nos dice que han cerrado 115 medios de comunicación este último tiempo. Por lo tanto, estamos asistiendo no solamente a un payaso macondino, sino a una dictadura que está cada vez más cerca del totalitarismo. Bien impresionante. Mientras tanto, las cifras de COVID-19 en particular no nos permiten tomar una real dimensión del problema que se está viviendo allá, dado precisamente a la falta de... las conoce en realidad? Fidedigna. Sí, claro. Por eso. Las fuentes oficiales son bien dudosas también. Vamos a nuestra última sección. Nos traen sus datos también nuestros panelistas para el día de hoy. Un libro, una serie, música. Ayer hablamos de algunas iniciativas también de organizaciones con los panelistas del día lunes. Paulina, ¿cuál es tu recomendación para hoy? Bueno, mi recomendación para hoy es un link justamente para hablar del tema de las vacunaciones y de la COVID, y que se llama time2health, .com, el cual uno puede ver cuántos días faltan por país para llegar a esta inmunidad de rebaño, que se entiende que cuando el 70% de la población está vacunada. Y por ejemplo, aquí uno busca, si pone Chile, dice que 99 días nos faltarían para llegar a esa inmunidad. Si buscamos, por ejemplo, la misma Venezuela, como estábamos recién hablando, en el caso de Venezuela dice que faltan 33.055 días para llegar a esa inmunidad. Paulina, pero por lo menos reconoce, digamos, que el gobierno de Piñera lo está haciendo bien, entonces. Pero, por supuesto, sí. Sí, lo hemos hablado. ¿Por qué me tienen? Yo reconozco, yo soy absolutamente, trato de ser lo más objetiva en mi análisis, y yo he reconocido, pero hidalgamente, que se ha hecho un buen proceso de vacunación. Sí, en eso, pero sin duda, estamos
los primeros lugares. Y eso... Timetoheart.com, entonces, Paulina, ¿cierto? Otras cosas la han hecho mal, pero no vamos a hablar de eso. Sí. Otras cosas la han hecho pésimo. Carlos, ¿cuál es tu dato para el día de hoy? Yo voy a seguir la práctica de mi querida amiga Paulina. Yo voy a decir, este libro que dice El Papa Francisco y la Economía, es un libro escrito por el director del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, Eugenio Yáñez, y que habla justamente de esta discusión que hay sobre si el Papa Francisco I es capitalista o anticapitalista. Además que yo voy a ser el presentador de este libro a fines de abril, así que el 28 de abril pueden escucharlo. Muy bueno. Gracias, Carlos. Mauricio, ¿tu recomendado para hoy? Oye, mi recomendado es culinario, y tiene que ver con un café que hay en mi barrio de Santiago, se llama Café Don Bono, que tiene cocina colombiana, arepas, todo esto, pero además unas hamburguesas geniales, y lo mejor de todo, la torta tres leches. Al que le guste la torta tres leches, vayas al Café Don Bono, quedan Los Leones 712. No me pagaron nada de ellos, no. Muy bueno. Me regalan torta, no, tampoco me regalan torta. No hay canje, qué lástima. No. Mauricio Rojas, Carlos Williamson y Paulina Astroza nos han acompañado hoy. Gracias a los tres, como siempre. Gracias. Un gusto. Buena semana. Hasta la próxima semana. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en Pauta 100.5. Gracias por estar junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Que descansen. Hasta mañana.